Bendiciones a todos, amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a abordar los últimos dos temas ya para finalizar esta serie evangelística en la cual he tratado de explicar todo lo relacionado a este proceso salvífico que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años y donde desde el principio lo dividí en tres partes, que resultó siendo 4 videos al final. Los primeros 4 videos trataron acerca de explicar lo que es el Evangelio, ¿verdad? En su complejidad, traté de explicarlo lo mejor que pude. De ahí en adelante fui dando continuidad tema por tema conforme a este proceso de conversión, ¿verdad? Este proceso de conversión, el cual todos nosotros, los que hemos creído en el Evangelio con fe, genuinamente, hemos pasado por ese proceso de conversión para poder llegar a este punto precisamente, que es alcanzar la vida eterna o la condenación eterna. Disculpen amigos y hermanos, les pido una disculpa si se escucha un poco de eco o de cierta resonancia en el video. Lo que pasa es que, como ya lo expliqué en un video anterior, estoy aquí en mi casa, es un salón grandote y como está deshabitado, hace mucho eco. Entonces, a lo mejor ahí se escucha algún tipo de resonancia, pido disculpas, la verdad. Por eso, creo que este micrófono inalámbrico no me ayuda en mucho. Tengo otro al parecer sí me funciona bien, pero en este caso quise probar entonces parece ser que este es el que más me da un poco más de eco. Pido que me disculpen, la verdad, y ojalá y se entienda bien el video y no genere problema para entender el mensaje, esa resonancia que se escuche. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema para no hacerlo muy largo, porque la verdad ya aquí, habiendo entendido todo lo anterior, esto ya es algo, se podría decir, algo más rápido. Aquí ya no es cuestión de entrar tanto en detalle, es algo fácil de entender. Entonces, todo este proceso salvífico que hemos visto en los videos anteriores es para llevarnos a la vida eterna. A la vida eterna, amigo que me escuchas en especial, porque es una serie evangelística para evangelizar a las personas que aún no han creído con fe en el Evangelio, que aún no se han convertido, aún no se han arrepentido, no se han convertido, no han nacido de nuevo por medio del bautismo del Espíritu Santo, y no han bajado a las aguas, no se han bautizado en el bautismo del agua, de Juan el Bautista, para dar testimonio, etcétera, etcétera. Entonces es principalmente para ellos, para ustedes amigos, para que puedan llegar a este punto, puedan llegar a alcanzar la vida eterna, para que ustedes por medio de esta serie de videos puedan saber cómo llegar a esta puerta, cómo llegar a poder encontrar para luego poder entrar por esta puerta y salir de esta puerta ancha y camino espacioso que lleva al infierno y poder encontrar esta puerta angosta y este camino. Y para poder encontrar esta puerta angosta y para poder entrar por ella y poder caminar entonces por este camino estrecho que lleva al cielo, a la vida eterna, como dice San Juan. Jesucristo dijo en San Juan 10:9: y yo soy la puerta, y todos los que entraren por mí entrarán y del otro lado verán pastos verdes, o sea, el paraíso, ¿verdad? Siendo representado de esa manera. Ahí dibujé ahí como pastito, ¿verdad? Más o menos para tratar de hacer alusión a lo que dice el versículo. Entonces, esta serie, este proceso de evangelización es precisamente para llegar aquí a esta parte, amigo que me escuchas, para traerte aquí a que puedas alcanzar la vida eterna, amigo. Vida eterna. Trata de comprender a fondo esa palabra, vida eterna. No, o sea,
Vida eterna no es como, por ejemplo, en el caso de los pentecostales que creen que la salvación se pierde. Para ellos entonces ellos no tienen vida eterna, porque la vida eterna, ¿de qué manera se puede perder? Si es eterno, lo eterno no se pierde, es eterno por toda la eternidad. O sea que Jesucristo te salvó, nos salvó, o a ti amigo que me escuchas, te puede salvar por toda la eternidad. Entonces, al tú creer y aceptar este mensaje evangelístico, tú vas a poder adquirir la vida eterna, como lo vamos a ver ahorita, más adelante. Vas a poder adquirir la vida eterna, la cual es por toda la eternidad, desde el momento en que tú conscientemente y voluntariamente tomaste la decisión de creer en este anuncio y confiar, porque eso significa creer con fe. Creer es tomar la decisión de creer en este anuncio como la verdad, como la única fe verdadera para salvación, y de ahí depositar esa fe, o sea, depositar esa confianza plena, que esa confianza a ti te pueda traer paz, que tú puedas sentir esa paz en tu interior, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu ser, que tú puedas sentirte confiado cada día de tu vida, porque tú ya sabes que tienes vida eterna, no vas a tener vida eterna. O sea, aquí el punto principal es que desde el momento en que tú decides creer con fe en esta obra salvífica, desde ahí en ese momento tú eres sellado con el Espíritu Santo, por lo tanto eres bautizado con el Espíritu Santo, y en ese preciso momento eres nacido de nuevo, tu espíritu es nacido de nuevo y tu alma queda completamente sujeta a la vida eterna. Entonces en ese momento tú primero encontraste esta puerta, luego creíste, te convertiste y luego tú ya estás dentro de la puerta caminando por el camino angosto, ya tienes vida eterna. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, creo, él dejó por escrito, claramente dejó por escrito, estas cosas os escribo a vosotros para que no pequéis, pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, o sea, por los de todos aquellos, sino por los de toda la humanidad, siempre y cuando, obviamente, el deseo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? O sea, que este plan de salvación es para toda la humanidad. El problema es que no toda la humanidad acepta este plan de salvación. Entonces, también dice el mismo apóstol Juan, dice claramente que nosotros tenemos vida eterna. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y lo está hablando en presente, para que ustedes que están vivos, obviamente porque él escribió una carta, escribió una epístola, se la está mandando, en este caso, a sus discípulos o a sus hermanos en la fe, estando vivos físicamente, para que ellos la lean. Entonces ellos, cuando recibieron esa carta escrita por el apóstol Juan, en ese momento la leyeron y leyeron eso. Estas cosas os escribo a vosotros, hijitos míos, para que sepáis, para que sepan que tienen vida eterna en el presente, o obviamente en ese tiempo, ¿verdad? En el presente, o sea, les estaba diciendo, quiero que ustedes tengan paz y tranquilidad, que ustedes sepan y estén conscientes que tienen vida eterna, y esa vida eterna no se puede perder. ¿Cómo vas a perder algo que es eterno? Entonces, claramente, si tú realmente has creído con fe, tienes vida eterna, nunca vas a perder esa salvación, y lo vamos a ver ahorita por qué. Pero si tú has creído sin fe, y obviamente pues, no tienes, ni siquiera tienes vida eterna, porque tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, no has sido sellado con el Espíritu Santo, con las arras del Espíritu Santo, de la posición adquirida, para la posición adquirida, ¿verdad? Que es el arrebatamiento. Perdón. Entonces, si tú no has creído con fe en este anuncio, tú eres un creyente y terminas siendo un religioso, sea en la denominación que sea que tú estés, que tú te congregues, o sea en la religión que estés, como en este caso el catolicismo. Tú simplemente eres un creyente en Jesús,
y en su evangelio, con ese pero, en un evangelio condicional, un evangelio que le agregan obras, le agregan, le agregan obras, ¿verdad? Entonces, tú estás creyendo en un evangelio diferente, pero estás creyendo al mismo tiempo en Jesús. Te consideras un cristiano, incluso ya te bautizaste en el agua, pero tú puedes venir siendo uno de esos de los cuales el Señor dijo que en aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos, hicimos milagros, etcétera, etcétera, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos al lago de fuego, no los conozco. ¿Quiénes son? Entonces ahí se va a cumplir claramente lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos. Creo que esa parte creo que la anoté. Sí, aquí la anoté en Romanos 8, 9, 10. Y estos tres versículos hacen alusión a lo mismo, pero Romanos 8, 9, 10 dice claramente, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si tú aún no has recibido el Espíritu Santo por haber creído con fe en este anuncio, no perteneces a Dios. Por más cristiano que te digas ser o te digas llamar, por más que te congregues, por más que ayunes, por más que te congregues 4 o 5 días a la semana, visitas a los pobres, o sea, tú tienes un testimonio tremendo, inigualable, ¿verdad? Porque dejas el pecado, te apartas del pecado, te apartas incluso de los pecadores y wow, pero no has nacido de nuevo. Estás creyendo en un evangelio pentecostal, por ejemplo, creyendo que la salvación se pierde, cuando no es así. Entonces, hay muchas formas, o sea, cada rama cristiana dicen ser cristianos, pero tienen obviamente un evangelio diferente. Y me digo diferente porque cada uno tiene ciertas doctrinas erróneas, y esas doctrinas erróneas son las que hacen que se aparten del evangelio único. ¿Ok? En este caso puse nada más el ejemplo de los pentecostales, porque ellos es una rama cristiana muy fuerte, muy poderosa, internacional, y la mayoría de seguidores de esa denominación creen que tienen vida eterna, o sea, creen que son salvos, están en la fe correcta, y ese pero hace a Dios mentiroso, lo vamos a ver ahorita. Ese pero hace a Cristo un mentiroso. ¿Por qué? Porque ellos andan predicando, no, Cristo murió, que Cristo resucitó, que yo creo, que yo soy cristiano, y etcétera, etcétera, que yo ya me bauticé, y voy a una campaña evangelística, y ando predicando el evangelio de ellos, ando predicando el evangelio, ando sirviendo al Señor, voy a ver a los encarcelados, etcétera, etcétera, ando de casa en casa repartiendo un folletito como los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. No, yo estoy metido en la obra, estoy cumpliendo el mandato de Jesús, de que dijo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, yo lo estoy cumpliendo, sí, no, yo soy fervoroso, etcétera, etcétera. Y ya vengo yo, por ejemplo, y le pregunto a esa persona, oye, supuestamente hermano, oye hermano, por considerarlo así en ese momento, para no hacerlo sentir mal, oye hermano, ¿y qué pasa si tú de repente sin querer, o a lo mejor incluso queriendo, cometes un pecado ahorita, y al ratito falleces? ¿A dónde crees que vayas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Ah, no, pues es que, no, pues deberías de perder tu salvación, ¿no? Sí, no, pues se pierde la salvación, se pierde porque santidad, el Señor dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si yo muero habiendo cometido un pecado antes, sin haberme arrepentido, me tengo que ir al infierno, yo me tengo que ir al infierno a pagar por ese pecado que cometí, por no haberme arrepentido. Están prácticamente creyendo en una doctrina diferente, pero al mismo tiempo es igual que el catolicismo. Como aquellos, tengo algunos tíos, tías ya viejitos que son muy apegados a esa religión, que dicen, ay, que el Señor nos agarre confesados, que el Señor nos agarre confesados. Ojalá y Dios quiera que cuando antes de morir el Señor nos agarre confesados.
Porque si no los agarra confesados, entonces ¿para dónde van? Entonces no, eso es un evangelio completamente diferente. Entonces yo al hacerle esa pregunta a ese supuesto hermano y él me responda así que la salvación se pierde, él está contradiciendo todos estos versículos que yo a continuación les voy a presentar. Porque Jesucristo afirmó, y Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús lo que dice es verdad. Él dijo en San Juan 14, yo soy el camino, el único camino, yo soy la puerta, el camino, etcétera, etcétera. Después voy a hacer un video conforme a los atributos de Jesús, que son muchísimos, ¿verdad? Para que veamos que Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Entonces, Jesús dijo en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la verdad. Jesús no miente nunca jamás en la vida. Y si Jesús te está diciendo en todos estos versículos que al creer en Él con fe, en su evangelio, tienes vida eterna, ¿qué parte de la vida eterna tú no entiendes? ¿Por qué le pones un pero si peco o pero si me porto mal o si hago malas obras, si no hago buenas obras? Entonces, no. Entonces eso no es fe. Tú estás objetando, tú estás dudando. Tener fe es estar 100% seguro de algo y no tambalear, no dudar, porque si tú dudas, entonces eres un tibio. Es una persona que no tiene fe, no tiene alguna raíz sólida que te permita estar seguro y confiado de aquello. Y siempre vas a vivir temeroso, con miedo. Ay, pero es que si peco voy a perder mi salvación, y si la pierdo, ¿y cómo le hago para recuperarla? ¿Acaso volveré a tener que pedirle a Dios que vuelva a enviar a Jesucristo a la tierra para que vuelva a ser crucificado en la cruz, para que vuelva a pagar por esos nuevos pecados que yo cometí? No, pero no, ya no, porque ya por allá en Hebreos dice que ya no, Cristo ya un solo sacrificio. Entonces, ¿qué hago? Ya pequé nuevamente, ¿qué hago? No, pues me vuelvo a bautizar en el bautismo de las aguas, porque es para el arrepentimiento de pecados, dijo Juan el Bautista. Y muchos incluso se vuelven a bautizar, están cayendo en la misma práctica del catolicismo, que vas y te confiesas con el cura, y el cura te absuelve de tus pecados, desata tus pecados en el cielo y los ata aquí en la tierra, y quedas absuelto, quedas libre, quedas limpio. Ahora ve y sigue pecando, y a los 15, 20 días que acumules otra cierta cantidad de pecados, vuelves a venir, hijito mío, y yo te exsuelto de tus pecados, te exsuelvo de tus pecados nuevamente. Qué chévere, ¿no? O sea, qué evangelio de práctico, ¿no? Para la sociedad. Y parecido así son estos evangelistas, supuestamente evangelistas, que creen en esa doctrina errónea. Entonces, vivir creyendo que la salvación se pierde es vivir con un cierto temor. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber en qué momento la vas a perder. En cualquier momento la puedes perder, porque con un solo pecado que tú cometas basta para que tú pierdas tu salvación. ¿Y cómo le vas a hacer para recuperarla? Porque estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Y la salvación se consuma siempre con sangre. Para lograr alcanzar la remisión de pecados, como en el Antiguo Testamento se hacía, era necesario derramar sangre de un cordero inocente, limpio, sin mancha. Entonces, si no hay sacrificio de ese cordero, tú no puedes limpiar tus pecados para volver a empezar de nuevo. Entonces, si tú dices que eres cristiano y dices que la salvación se pierde, entonces tú tendrías que volver a matar otro cordero para que esa nueva sangre te vuelva a limpiar a ti de tus pecados nuevos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú creas en que la sangre de Cristo, no, o sea, mira, yo sí se puede perder la salvación, pero si yo me arrepiento, Jesús con su sangre me limpia de todo pecado, y Él me limpia, por eso. Pero es que el problema sí te limpia, pero tú ya perdiste tu salvación. ¿Cómo recuperas esa salvación que ya perdiste? Pero no, o sea, es que tú no entiendes, me va a decir él, es que tú no entiendes, Kira, que lo que pasa es que, o sea, mientras tú te mantengas así, pidiéndole perdón al Señor y limpiándote con su sangre, el Señor, él no deja que te pierdas. Y logras mantener
si tú logras mantenerte así hasta el final, tú logras mantener la vida eterna y sin perder tu salvación mientras te sigas arrepintiendo y el Señor te va limpiando, te va limpiando. Pero si tú mueres sin haberte purificado con la sangre de Cristo, entonces te vas al infierno, pierdes tu salvación. Y es vivir con un temor, no, es no tener paz. Creer en ese evangelio, en ese anuncio, es no tener paz, amigo, que me escuchas. Es no tener paz. Y es vivir dependiendo de tus obras, es vivir dependiendo de ti. La salvación la tienes entonces en tus manos y está en ti el cuidarla o el no cuidarla, el preservarla para vida eterna o el preservarla para condenación. O sea, el mantenerla o el perderla está en ti. Y eso ya son obras que te llevan a ti a tu jactarte. Y Dios lo dijo en su palabra, Jesús: gloria de los hombres yo no acepto gloria de los hombres. La salvación es por gracia, es por fe, y esto no es por cosa del hombre, para que no se gloríe, para que no se gloríen, para que no puedas tú llegar el día de mañana ante Dios y le digas: Señor, no era, pues fíjate que la salvación pues sí se pierde, pero mira, yo me mantuve fervoroso, me mantuve en santidad, yo hice buenas obras y yo cada vez que cometí un pecado y sentía como que ya había yo perdido mi salvación, yo me arrepentía, doblaba rodilla y yo me ponía a orar y a derramar lágrimas y a pedirte que me limpiaras con tu sangre y yo sentía en mi espíritu aquella renovación que tú me limpiabas y me limpiabas y cada vez que caía en pecado yo me arrepentía, doblaba rodillas y así me mantuve hasta que morí y logré mantener ese regalo que me diste. No lo perdí, no perdí ese regalo que tú me diste, logré mantenerlo, era con mi esfuerzo, lo mantuve la salvación con mi esfuerzo. Eso no es el evangelio que Jesús está predicando y que vamos a ver ahorita, porque tú ahí estás dependiendo de ti, de tus obras, de tu esfuerzo. Entonces prácticamente es como si la salvación te la estuvieras ganando tú por ti mismo. Es como si Dios te dijera: mira, yo te di la salvación, pero ahora depende de ti si la pierdes o si la mantienes. Entonces ya depende de ti, yo ya te di la salvación. Es como, por ejemplo, esa gente, esos predicadores de esa denominación pentecostal que creen en esa doctrina, en ese evangelio diferente, ellos ponen un ejemplo, pues la verdad, nada que ver, pero ellos suelen poner un ejemplo, por ejemplo, que la salvación es como, porque así lo dice la palabra, pero lo transgiversan, que la salvación es como un regalo que tú le das a una persona. Por ejemplo, amigo, tú vienes y me das un regalo. Entonces, tú ya me diste el regalo, pero ahora depende de mí si yo cuido ese regalo o lo descuido. Entonces, si yo descuido ese regalo, corro el riesgo de perderlo. Y si lo pierdo, corro el peligro de no encontrarlo jamás, de no volverlo a recuperar. O tal vez si corro con suerte, a lo mejor y sí. Pero casi lo más seguro es que no lo vuelva yo a recuperar. Si lo rompo, bien tronado, ya no lo puedo recuperar. Igual o ya no lo recupero. Y si yo lo cuido mucho, lo voy a seguir manteniendo, y ese regalo me va a durar quizás toda mi vida. Pero incluso hasta me lo pueden robar en un descuido. O sea que todo depende de mí, de lo que yo haga o deje de hacer. Depende de mí. Y eso es un ejemplo que la mera verdad, no quiero decir una palabra ofensiva porque no quiero ofender a la persona, pero no, la salvación no es así, amigo. La salvación no es así. La salvación Dios te la da gratuitamente. Y cuando tú decides creer con fe en este anuncio, en este evangelio único, sin desviarte para un lado ni para el otro, y te mantienes firme, confiando y creyendo en esta obra de salvación que Jesús ya consumó, entonces en ese momento tú eres sellado con el Espíritu Santo. Y un sello es algo que nadie puede quitar. Por ejemplo, en la palabra vemos claramente que los sellos los ponían los reyes, ponían un sello y era un decreto. Y esa carta, eso lo hacían para enrollar, por lo regular, para enrollar pergaminos o cartas que se le llamaba pergaminos.
le ponían un sello real. Entonces, ese sello real era para enviar ese pergamino a otro rey o a algún general que estaba en batalla. O sea, viceversa, le mandaban un mensaje a través de esa carta, de ese pergamino, marcado con un sello real para que nadie pudiera abrir esa carta, nadie. Y hacía como el rey le daba al mensajero ese pergamino sellado, así tenía que llegar a las manos de la persona a la cual iba enviada. Si era para otro rey, solamente a la persona que iba dirigida ese pergamino, solamente esa persona podía abrir el sello. Pero si esa persona veía que ya había sido abierto el sello, muerte al mensajero. Entonces solamente podía abrir ese sello o romper ese sello aquella persona digna, la única persona, la persona digna de poder a la cual fue enviada ese sello. Entonces es lo mismo aquí en la salvación. Dios puso su sello en nosotros en el momento en que nosotros creímos en la obra que Dios mandó a realizar por medio de Jesucristo. Porque Jesús lo dijo, poner su vida. Este es el mandamiento que yo recibí del Padre, poner su vida por nosotros. Entonces, esa fue la obra que Dios le mandó a Cristo. Cristo la consumó. Cristo obedeció ese mandamiento que Dios le dio de poner su vida en reemplazo por la nuestra, la de nuestras almas, como la de nuestros cuerpos también. Entonces, ¿qué pasa? Dios, Él pone su sello del Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestros corazones. Él te sella, perdón. Y tú teniendo ese sello real, proveniente del cielo, ese sello nadie te lo puede quitar. Nadie puede romper ese sello, porque dice el mismo apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas. Somos cartas leídas para Dios y para los ojos de los hombres. Somos cartas leídas que deben de verse manifiestas por medio de nuestro testimonio, ¿verdad? Un cambio de vida, etcétera, etcétera. Pero somos cartas leídas que tenemos ese sello real que solamente puede ser rompido o puede ser abierto por aquella persona a la cual se le fue enviada. Y vamos a ver ahorita que el Padre a nosotros nos ha puesto ese sello para entregarnos a su Hijo Jesucristo, al Rey de Reyes, o sea, de un Rey supremo a otro Rey. Entonces nosotros somos esa carta que ha sido enviada de parte del Padre al Hijo por medio de este sello. Entonces el único que puede abrir este sello o romper este sello es Cristo. Él es el único que puede quitarnos el Espíritu Santo o no. Y obviamente Jesucristo jamás nos va a quitar ese sello, jamás nos va a quitar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un compromiso que Jesús tiene con el Padre y lo vamos a leer. Jesús mismo dijo, Padre, yo te alabo, Señor, y te doy gloria y confiesa a Jesús, le dice, porque no he perdido a ninguno de los que tú me has dado, a ninguno de los que tú me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces, ¿de quién depende que la salvación se pierda o no? No depende de nosotros, depende de Jesús, porque nuestras almas están en las manos de Jesucristo, porque nuestras almas fueron dadas a Jesucristo por medio del Padre, a través de ese sello que ya nos puso, que es el Espíritu Santo. Entonces nuestra salvación depende de Cristo, ¿verdad? No depende de nosotros. Entonces es imposible que nosotros podamos perder la salvación por esa simple y sencilla razón, porque Jesús jamás va a perder un alma, a excepción, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, de aquel que era hijo del diablo, Judas. Él mismo lo está diciendo en ese versículo. Entonces eso es, amigo, para hacer alusión que ese evangelio que se predica en los pentecostales, que la salvación se pierde, nada que ver con este mensaje, nada que ver, amigo que me escuchas, y hermano, supuestamente hermano, si estás en una denominación de esas, te pido, te animo, te motivo, te exhorto a que estudies, que escuches mis videos anteriores de uno a uno en adelante para que vayas entendiendo bien el plan de salvación del Señor, esta obra evangelística, para que puedas creer en el evangelio genuino y puedas cambiar ese creer para que puedas nacer del agua, espiritualmente hablando,
cambiando ese creer, en el creer genuino que te lleve aquí, te traiga aquí a la vida eterna, donde tú jamás vas a volver a dudar de si podrás perder o no podrás perder. No, la salvación no se pierde. Y si tú cometes algún pecado, ya estando en Cristo, habiendo sido salvado genuinamente, no te preocupes, que le dijo el apóstol Juan. Para ese pecado que cometiste, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Pero claro, no debemos de pecar, eso es un consuelo por si tú llegas a morir habiendo cometido algunos pecados y tú mueres sin haberte podido arrepentir, sin haberte podido limpiar con la sangre del Cordero, y tú mueres sin haberte podido arrepentir por esos pecados que hayas cometido. No te preocupes, hermano, que tenemos a Jesucristo, tenemos a un abogado que va a defender nuestro caso delante del Padre. Así que tú tranquilo, pero claro, no peques, no te estoy dando libertad para que peques, no, te estoy dando ánimo para que no estés ahí pensando que qué va a pasar conmigo, voy a perder mi salvación o no, 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 tranquilo, esa es la paz que el Señor Jesús nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Que tú tengas esa completa seguridad y convicción de que gracias a lo que Jesucristo ya hizo, gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros, es que nosotros tenemos vida eterna. Entonces, que tú confíes en esta obra. Que si tú cometes algún pecado y puedes, reconoce tu pecado, pídele perdón al Señor, pídele que te limpie, que te lave con la sangre del Cordero y que te ayude a ya no volver a caer en ese pecado. O sea, reconoce y arrepiéntete, pídele perdón, y dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos constantemente, ya para los que estamos dentro del nuevo pacto, ¿verdad? Pero tu salvación no la puedes perder jamás. Entonces, eso fue solo para explicar esa parte. Entonces, vamos a entrar al tema, amigos y hermanos, que creo que sí, ya me estoy alargando un poquito, pero vamos a ser un poco breves, porque la verdad, este tema no es facilito de entender, la verdad. Aquí no es para complicarse tanto la vida. Hay un dicho que dice que a buen entendedor pocas palabras. Aquí no hay que explicar tanto para convencerte, simplemente mira los versículos, escúchalos y léelos en tu casa y trata de entenderlos a como están escritos. No les busques, no los tuerzas, no les des vueltas. Pero es que a mí acá me enseñaron que la salvación se pierde y me agarraron un versículo de por acá y me agarraron otro de por allá. O sea, no te compliques la vida. La palabra es clarita, te lo está diciendo, solo créelo. Y si hay algún versículo por allá que como que parece contradecirse, investiga. Si es que en verdad se contradice con lo que aquí vas a leer a continuación. Porque la palabra no se contradice. El problema es que esas personas que no tienen el Espíritu de Dios y solo tienen su dialecto, su conocimiento teológico, esas personas terminan, como no tienen la respuesta a ciertos versículos, terminan torciéndolos, porque como que dan a entender, porque no está diciendo que se pierde la salvación así directamente, no, están como Luis Toro, así haciendo suposiciones, como que da a entender ese versículo que la salvación se pierde, que si no guardo con fervor y temblor mi salvación, la puedo perder. Y de ahí se agarran, y ya lo agarran como una doctrina, pero el versículo no se refiere a eso. Tiene otra interpretación completamente más razonable y más lógica conforme a lo que Cristo dice, y te podrás dar cuenta que la Biblia no se contradice. El problema es uno por dejarse llevar de aquellas personas que uno está escuchando, ¿verdad? Por no estudiar más la palabra, ¿verdad? Y no querer escuchar estos mensajes, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 19, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso ya lo vimos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, amigo pentecostal, ¿cómo te explico esto? O trata tú de explicarme esto, ¿verdad? Porque mira lo que dice este versículo, dice el versículo 15, San Juan 3, 5. San Juan capítulo 3, versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, en el evangelio único, con fe,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, amigo, no se pierda. No pierda su salvación, para que no se pierda. Este es el anuncio para que tú no te pierdas, ya estando en Cristo, habiendo ya creído genuinamente en el Evangelio correcto. Dice, para que todo aquel que en Él cree, en este anuncio, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué parte de vida eterna, amigo, no te, como que te hace un cortocircuito ahí en la mente, pero y te lleva a ese pero que cuestiona, a ese pero que le da una bofetada a Cristo? Cristo te está prometiendo vida eterna, amigo, con el hecho de tú creer. Si tú crees en esta obra salvífica que Él realizó por ti, en reemplazo por nuestras almas, pagando con su cuerpo por todos nuestros pecados, y si tú lo crees con fe, confiando en esta obra, es para que tú no te pierdas. Entonces, si tú lo crees con todo tu corazón, no te vas a perder y vas a obtener esa promesa que te está haciendo en este caso el Señor. Vas a obtener la vida eterna para siempre, para siempre. Y si tú mueres habiendo cometido algún pecado, sin haberte arrepentido, tranquilo, no te preocupes, que abogado para con nosotros ante el Padre tenemos a Jesucristo, el justo, el cual murió por todos nuestros pecados, y nosotros confiamos, creímos en Él, y por lo tanto, por medio del Padre recibimos el sello del Espíritu Santo que dice que a Dios pertenecemos. Pero continuamos, porque de tal manera, este es el versículo modelo que casi todo cristiano sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue obra de Dios, mandamiento de Dios, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, 2 veces el Señor te lo está diciendo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, promesa de Dios. Y Él no rompe sus promesas. Él lo que dice lo cumple. Continuamos leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, la humanidad, todo aquel que decida creer en este anuncio. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Tienes vida eterna. No hay nada que te pueda condenar. E incluso se cumplen las palabras del apóstol Pablo en Romanos, donde él dijo, no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo. No hay ninguna condenación ya para los que estamos en Cristo. Ni la muerte, ni el Hades, ni el infierno, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, etcétera, podrán separarnos del amor de Cristo. ¿Ok? El apóstol Pablo ya lo dijo y aquí lo está diciendo, dice, el que en Él cree no es condenado, te está dando garantía, tienes vida eterna conforme lo que leímos anteriormente, dice, pero el que no cree, ahora aquí escucha la condición, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en este evangelio único, con fe, ya ha sido condenado. O sea que ahí tú haz lo que tú quieras, haz las obras que tú quieras, vete de rodillas de aquí a la Basílica de México el 12 de diciembre, pegándote como le hacen muchos, ¿verdad? Haz cualquier sacrificio que tú quieras hacer, cualquier sacrificio, cualquier obra, haz lo que quieras, amigo. Pero aquí lo está diciendo, si tú no crees en este evangelio, ya, chao, chao. Eres condenado, ya has sido condenado. Ok, vamos a continuar leyendo San Juan 5, 39 al 40. Dice así, escudriñar las escrituras. Ojo, escucha, amigo que me escuchas, para que no te dejes engañar por cualquier charlatán, ¿verdad? Que jale una Biblia colgada en el brazo, no. O a cualquier cura que con toda su túnica blanca y se vea aquel hombre santo, lleno de pureza, venga y te lea la Biblia a él a su manera. No, escucha, el consejo que Jesucristo te está dando a ti, nos da a nosotros, dice, en este caso se lo dio a los fariseos, pero aplica para todos, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La palabra de Dios es la que nos da vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que da testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, no quieren venir a mí, no quieren creer en mi obra salvífica para que tengan vida eterna. ¿Verdad? Al 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús te da? Que escudriñes la escritura, amigo. Escudriña la escritura para que en ella puedas encontrar la vida eterna que se encuentra en Jesús, como lo hemos estado viendo. Escudriña la escritura, amigo, para que salgas de todo engaño en el cual tú estés metido, para que se te abran los ojos espirituales y se te quite esa venda de tus ojos y dejes de seguir a ese hombre que quizás te está mintiendo en la denominación donde tú estás, creyendo en un evangelio diferente a Gálatas 1, 6, 9 y al evangelio correcto que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Este es el evangelio de nuestra salvación, que si creemos en este evangelio somos salvos, si no, no. Ok, ahora vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 27, dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Por mandamiento de Dios, acá, San Juan 10, 17 al 18, poner su vida, mandamiento de Dios. A este señaló Dios el Padre. Entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién te da la vida eterna? ¿Quién es el único que te puede dar vida eterna? Jesús. Dios por medio de la obra que mandó a Jesús a realizar. Ok. O sea, facilito. ¿Te das cuenta, amigo, qué fácil? Y supuesto hermano, ¿verdad? ¿Te das cuenta qué fácil la Biblia te explica, te lo dice, así de simple, sin tener que darle tantas vueltas a la página y buscar pretextos allá, por allá y por acá, que no es que acá se contradice un versículo? No, Jesús te está prometiendo vida eterna por el hecho de creer en Él y te está mandando que por eso escudriñes la Escritura, la escudriñes de corazón con la intención de realmente querer conocer la verdad o querer saber si tú estás en la verdad o no estás en la verdad. Si estás en la verdad, descúbrelo con la palabra del Señor. Y si no estás en la verdad, bendito sea Dios que a través de su palabra vas a encontrar la verdad y vas a salir de ese engaño en el cual has vivido toda tu vida. Y vas a poder venir a la luz y adquirir la vida eterna para no tener que caer acá a la condenación eterna, que luego voy a concluir el tema. Ahora vamos a San Juan 6:27, ya lo escuchamos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Permanece vida eterna, no se pierde. San Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. O sea, primera promesa, que tengas vida eterna por ver al Hijo. Al Hijo obviamente ya no lo vas a poder ver de forma física como anteriormente los apóstoles, pero la palabra dice que la salvación es por fe, y la fe es por el oír, y el oír y la predicación, y el oír es por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, para ver al Hijo, ya lo acaba de decir Jesús, escudriña la Escritura, y a través de la Escritura vas a poder ver a Jesús, no en persona, pero vas a poder ver todas sus enseñanzas, vas a poder ver su plan de salvación, vas a poderlo ver a Él. ¿Ok? Entonces, y esta es la voluntad del que me ha enviado, esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y esa es la primera promesa, que tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que crea en este evangelio tenga vida eterna. Primera promesa. Y segunda, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Lo vimos en el video, uno de los videos anteriores, en el de la resurrección, porque así como el Padre resucitó al Hijo, asimismo el Padre le ha dado autoridad y poder al Hijo para que el Hijo resucite a todos aquellos que el Padre le haya dado, como en este caso. Aquí ya la voluntad de Dios es que ahora sea Cristo quien resucite
a todas aquellas personas que, que hayan decidido creer en el Evangelio. Entonces, esta es la segunda promesa, la resurrección. Primero la vida eterna y luego la resurrección. Dos promesas hermosas y maravillosas. Vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 47. Aquí mismo dice así: de cierto os digo, por segunda vez, de cierto, confirmando, afirmando y confirmando que es verdad lo que él va a decir. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amigo pentecostal que me escuchas, búscale allí, escárbale. Pero vamos a poner un ejemplo. Ok, yo soy pentecostal y voy a leer, o yo creo en esa doctrina de los pentecostales que la salvación se pierde. Voy a leerlo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabra de Jesucristo, directa. El que cree en mí tiene vida eterna. Oh, sí, Señor, sí. Pero es que acá por Hebreos, por acá, bla, bla, dice que si no guardamos nuestra salvación con fervor y temblor, la podemos perder. Tú ya estás objetando, ya estás poniendo en duda lo que Jesús te está afirmando. Con tanta simpleza, con tanta sencillez, el Señor te lo está diciendo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Obviamente la persona que objeta eso, que le busca peros a esta palabra, es porque no ha creído en el Evangelio genuino. Pero si tú has creído en el Evangelio genuino, esa palabra se va a amoldar perfectamente para ti. Y no le vas a buscar vueltas ni rodeos, simplemente la vas a creer. Por haber yo creído en esta obra de salvación, en este Evangelio único, tengo vida eterna. Jesús me prometió y Jesús me lo va a cumplir y yo creo en Él. Yo creo que Él cumple lo que promete y te aferras a eso. ¿Por qué? Va a cumplir lo que me prometió porque yo he decidido creer en este Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y no me he desviado a ningún otro Evangelio como está escrito en Gálatas 1, 6, 9. Sino que yo me he mantenido en el único Evangelio, creyendo con todo mi corazón y con toda firmeza, a punto de dar la vida por este anuncio. Por eso creo que tengo vida eterna, porque Cristo me lo prometió, que si yo creía en que Él ya pagó en la cruz por todos mis pecados para vida eterna, entonces yo tengo vida eterna. Lo único que tengo que hacer es confiar, creer y tener paz por medio de esa confianza que yo deposite en lo que Cristo ya hizo por mí. Yo no merezco la vida eterna por lo que yo hago o pueda llegar a ser. Yo merezco la vida eterna gracias a lo que Cristo ya hizo por mí. Gracias a Jesús yo tengo vida eterna, gracias a que Él pagó por mis pecados. Entonces, de eso se trata, de creer y confiar en eso. Si alguien te pregunta, a ver, por ejemplo a mí, tú te la pasas diciendo que ya tienes vida eterna, eres un pecador mugroso igual que yo y te crees un santo, ¿qué? Porque ese es el concepto que se le ha otorgado, en este caso, a las personas, ¿verdad? En cuanto al catolicismo, que solamente los únicos que pueden llegar a la vida eterna directos son los famosos santos católicos, ¿verdad? Que San Juditas, que San Rafael y Valencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solamente esas personas que llegan a esa alta posesión, en esa iglesia, que logran tener una posesión alta, cardenales, en este caso el Papa, obispos, etcétera, etcétera. Solamente ellos pueden merecer la vida eterna y solamente un que otro por ahí, que no es muy conocido, también se ganó la vida eterna. Fue un santo, una santa, pero pues penquita, no tuvo mucho testimonio, pero también hay un que otro, no nada más los más destacados, no, también hay un que otro entre la sociedad, que sí, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios es clara, Jesús te lo está diciendo. Por ejemplo, a mí vienen y me dicen, ¿tú te crees que tienes vida eterna? ¿Te crees muy santo o qué? Solamente los papas, solamente ellos pueden se pueden adjudicar que tienen vida eterna, pero tú eres un pecador, yo te conozco, sé quién eres, conozco tus defectos al derecho y al revés. A la otra vez es más, te pedí que me prestaras 10 pesos prestados y me los negaste y dices que tienes vida eterna. ¿Sabes cómo le respondería yo? Ok, amigo, sí es cierto, soy peor que tú, la verdad, lo reconozco, pero yo no soy salvo por mí, por lo que yo soy, por lo que yo fui, o lo que yo pueda llegar a hacer, o lo que deje de hacer.
Yo soy salvo y yo tengo vida eterna gracias a lo que Cristo hizo por mí. Yo tengo vida eterna porque yo creo con todo mi corazón lo que Cristo hizo por mí. Entonces, gracias a esto es que yo tengo vida eterna, porque yo confío en eso y Cristo me prometió vida eterna. Entonces, Él me prometió vida eterna por creer en esta obra y yo confío en Él y no necesito más. Y gracias a eso sé que tengo vida eterna. Entonces, de ahí en adelante, lo que yo haga o deje de hacer, mientras yo mantenga mi fe 100%, nada me va a quitar ese gozo de mi corazón y esa vida eterna. No la voy a poder perder jamás, aunque yo cometa un pecadito o un pecadote más adelante, eso no hace la excepción. Para Cristo yo soy santo, gracias al Espíritu Santo que ahora mora en mí por medio de mi fe, de que yo vivo creyendo cada día de mi vida en este anuncio, en este evangelio. Entonces ahora vamos a San Juan capítulo 6, aquí mismo en el versículo 50 y 51, dice así: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Obviamente sabemos, lo vimos en el video anterior, que esto es algo simbólico y es algo espiritual, ¿verdad? Que el pan representa a Cristo, la carne de Cristo, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, por la vida de toda la humanidad, de todo aquel que tome la decisión de venir y creer en este evangelio, ¿verdad? Entonces vemos claramente, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, vida eterna, para siempre. ¿Qué parte de para siempre no entiendes? ¿En qué parte de para siempre puedes perderte para un lado o para el otro? ¿En dónde te puedes perder en esa palabra? Ahí no te está objetando el Señor, te está diciendo claramente, para siempre. ¿Lo crees o no lo crees? Eso ya es decisión tuya, amigo. Pero Jesús está siendo directo y claro en su palabra. Vamos a San Juan capítulo 6, aquí mismo, versículos 53 al 56, dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Ok? Otra vez, vida eterna. Y aquí viene nuevamente por segunda vez la segunda promesa. La primera promesa es vida eterna por creer. Segunda promesa es: y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la segunda promesa, que Él nos va a resucitar una vez que ya tengamos vida eterna por haber creído en Él, en su obra, en el Evangelio único. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿verdad? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá como, versículo 58, a ver si lo logran ver ahí en la cámara, a ver si se logra ver. Versículo 58 dice: vivirá eternamente. ¿Sí lo logran ver? ¿Verdad? El que come de este pan vivirá eternamente. Y eso lo vimos anteriormente, que se refiere a algo espiritual, ¿verdad? Simbólico, que corresponde al creer. Entonces, amigo, sin palabras, pero como tú tienes esa enseñanza errónea, siempre vas a buscar un pero. No, bueno, no es así. San Juan 6, 58 es el que lo acabamos de leer. San Juan 6, 68, del 68 al 69. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se está cumpliendo prácticamente todo lo que el Señor les ha estado diciendo en el versículo 69. Y nosotros hemos creído y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que Dios envió a poner su vida en reemplazo por la nuestra, para pagar por todos nuestros pecados, para entonces darnos vida eterna y poder entrar por el camino estrecho, poder entrar por la puerta angosta, caminar por el camino estrecho para llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos creído voluntariamente, hemos tomado la decisión conscientemente, siendo adultos, de creer. Y te hemos conocido, te conocemos por medio de tu palabra, de tus palabras, te conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, el que había de ser enviado, el que iba a ser enviado y fue enviado para salvarnos de la condenación eterna por medio de tu sacrificio, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? ¿Quién es el único que tiene palabras de vida eterna? Jesucristo. Eso no se lo vas a escuchar a ningún otro líder que se considere, como en este caso Mahoma, Buda, creo, Alá. No sé si son como divinidades para esas personas que creen tienen esa creencia, ¿verdad? No sé si lo consideran así, como divinidades. ¿Acaso ellos han dicho estas palabras, que ellos tienen vida eterna? ¿Que ellos tienen palabras de vida eterna? No, Jesucristo es el único que se atrevió a decir estas palabras, y no solo se atrevió a decirlas, sino que las dijo y las cumplió letra por letra. Y no solo la Biblia lo dice, la historia lo respalda. Donde quiera la historia lo respalda que fue real este hecho. San Juan 7, versículo del 16 al 18 dice así: Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este es verdadero, este habla la verdad. Entonces, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre, a Jesús, a poner su vida por nosotros, en rescate, de caer al infierno, ¿verdad? Entonces, esta es la doctrina, la sana doctrina que debemos de creer, de aceptar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. La pregunta es, amigo que me escuchas o hermano, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Aquí lo está diciendo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si tú no quieres conocer la voluntad de Dios, tú no vas a conocer doctrina es, si esta doctrina es de Dios. La vas a objetar, le vas a poner peros, porque tú no quieres conocer realmente la voluntad de Dios. Pero si tú realmente escuchas este video con la intención de realmente querer conocer la voluntad de Dios para con nosotros, entonces tú vas a poder conocer que esta es la doctrina de Dios, la única doctrina verdadera que te puede dar vida eterna. Si lo estás haciendo de corazón, queriendo conocer realmente la verdad, vas a poder conocer la doctrina correcta de Dios, si es que buscas conocer la voluntad de Dios. Vamos a San Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas. Así nos representa el Señor a nosotros los que hemos creído en el Evangelio con fe y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Así nos considera el Señor, o así nos simboliza
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está, versículo clave para el pentecostal que cree que la salvación se pierde. Otro versículo más que tú vas a tener que ponerle un pero y que vas a tener que agarrarte de las greñas con este versículo. ¿Por qué? Porque Señor, ¿cómo? Pero si acá otro versículo y acá me han enseñado que la salvación sí se pierde, pero es que tú aquí dices que y no perecerá jamás. ¿Cómo? ¿Cómo? Si acá dice que me han enseñado que sí, que la salvación se puede perder, pero ¿cómo? O sea, es fácil, o le crees aquí a esta palabra, escudriñas la palabra por ti mismo con la intención de querer conocer realmente la voluntad de Dios, para conocer realmente su doctrina sana, y crees a esta palabra, o sigues creyendo en lo que se te ha enseñado y sigues objetando, sigues poniéndole peros a lo que Cristo ya dijo por ciertos versículos que son torcidos, mal interpretados, por no tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad y es Él el que nos revela, el que nos permite comprender o traducir lo que ya está revelado en su palabra. Dice, y yo les doy vida eterna, primera promesa, segunda promesa, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, estamos perfectamente unidos por un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo, en este caso, bueno, bautismo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque pues el Espíritu Santo es de Dios, de Él viene el bautismo, etcétera, etcétera. Pero mi Padre que me las dio es mayor que yo. O sea, el Padre nos dio, nos entregó a Cristo. Y a Cristo le pertenece que nadie se las pueda arrebatar de su mano. O sea, que si tú pierdes tu salvación, no eres tú quien la está perdiendo, es Jesús quien te está perdiendo a ti, que eres simbolizado como una oveja. Es Cristo quien te está perdiendo a ti, es Cristo quien pierde a las ovejas. Entonces es Cristo, si la salvación se perdiera, entonces es Cristo quien va a tener que darle cuentas a Dios por esa oveja que Cristo perdió, que el diablo logró arrebatarle de su mano. Pero aquí claramente Jesús dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, y no perecerán jamás, porque Cristo te dio vida eterna. Entonces, amigo pentecostal, ¿tú cómo quedas ante estas palabras? Te apuesto que estás tan religiosamente metido en esa creencia errónea que tú vas a querer refutarlo a Cristo. No, sí, pero... Y vas a querer seguir objetando, pero bueno, eso ya es cosa tuya, ¿verdad? Porque la palabra se te está enviando, se te está mostrando, se te está anunciando. Consta de ti si la quieres creer o rechazar. Y como lo acabamos de ver anteriormente, Jesús dijo, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. No hay más, no hay como el catolicismo, que un purgatorio, que misa, que rezarte el rosario, una novena, que rezarte la letanía a los que ya murieron, bla, 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 eso es cuento religioso, ¿verdad? Nada que ver con lo que estamos leyendo, con lo que acabamos de leer. Eso es un evangelio completamente diferente, almas perdidas que necesitan venir a la luz. San Juan 11:25 al 27 dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que hace el Señor en el versículo 6 al final, dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a salvarnos del infierno, de la condenación eterna por causa de nuestros pecados. La pregunta es, ¿crees esto? Es la pregunta que Jesús te está haciendo, amigo. ¿Crees esto? ¿Lo crees realmente de corazón? Porque si no lo crees, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo acabamos de leer.
Si no lo crees, ya has sido condenado. Y la condenación de tu alma no es porque tú seas un mal ser humano, seas muy pecador o casi no hagas buenas obras o seas rico, seas pobre. La condenación para tu alma es por creer. Ese es el peor pecado, ese es el pecado que a ti te condena, que condena a todo ser humano. El no creer. El no creer con fe, porque la mayoría cree. Muchos son cristianos, digo, creen, pero no creen en el evangelio único, en la doctrina correcta, con fe, ¿verdad? Entonces vamos a continuar leyendo San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 25, dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Está haciendo referencia claramente al Señor Jesucristo de sí mismo. Hay personas que deciden que tienen su vista puesta en este mundo y solo piensan en acumular, acumular, acumular y temen perder su vida por temor a dejar y abandonar todo lo que han logrado conseguir, ¿verdad? Y no tienen esa esperanza de que en la otra vida les espera algo muchísimo mejor. Entonces hay personas que han aborrecido estas vidas físicas y no les importa ser pobres, no les importa porque tienen ellos su esperanza o su vista puesta en las cosas de arriba, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, creyendo claramente en el evangelio correcto, esas personas pierden sus vidas físicas por amor a Cristo y ganan sus vidas para sus almas, para la vida eterna. Vida eterna. San Juan capítulo 12, versículo 50 dice: y sé que su mandamiento está diciendo Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús lo está diciendo, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo exactamente como el Padre me dijo que lo dijera. Son palabras del Padre las que yo estoy diciendo. Y su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál fue su mandamiento? Que Jesús viniera a poner su vida en reemplazo por las nuestras para darnos vida eterna. Vida eterna. Continuamos leyendo San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una vez más, todos los que Dios le dio a Jesús, para darle vida eterna a todos los que Dios ya le entregó en las manos de Jesús, para que nadie pueda arrebatárselas, esas almas a Jesús, o esas ovejas siendo simbolizadas. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. A ver, vamos a ver cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, amigo. Jesús lo acaba de decir anteriormente, lo leímos, ¿recuerdas? Lo leímos. Escudriñad las escrituras, ya que vosotros creéis tener en ellas la vida eterna, pues bien, ellas dan testimonio de mí. Entonces aquí está la vida eterna, en que tú quieras conocer al Padre y asimismo al Hijo por medio de su palabra, para que puedas conocer la doctrina correcta, la voluntad de Dios y su doctrina correcta, que es el Evangelio único para la salvación de tu alma. Entonces, esta es la vida eterna, conocer al Padre y asimismo al Hijo por medio de escudriñar su palabra. Ahora vamos a San Juan, capítulo 20. San Juan 20, versículo del 30 al 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que incluso la Biblia se queda corta con lo que Cristo hizo, ¿verdad? Con lo demás que Cristo hizo, ¿verdad?
O sea que aquí solamente fue escrito, se quedó, el Señor permitió que se quedara por escrito lo que considero más importante, más sobresaliente, lo más necesario para que nosotros pudiéramos creer, ¿verdad? Pero muchísimas obras más Cristo hizo y no fueron registradas. ¿Cuál? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, con esto basta, no necesitas conocer todo lo que Jesús hizo o saber todo lo que Jesús hizo. Con esto es más que suficiente. Ya si no crees en esta palabra, pues estás perdido. Acabamos de leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿para qué creyendo nuevamente? Por él creer, ¿para qué creyendo en su evangelio? Tengáis vida en su nombre, tengáis vida en su nombre, vida eterna. Como lo hemos estado viendo, vida eterna, ¿en quién? En su nombre. Jesús dijo en San Juan 14, yo soy la verdad y la vida. Tengáis vida en su nombre, en el nombre de Jesucristo, como Hijo de Dios, enviado por Dios a poner su vida por la nuestra, la de nuestras almas. Judas, ahora ya para finalizar, aquí vimos el capítulo 20 de San Juan, versículo 30 y 31. Ya para finalizar tenemos estos 3 versículos que fueron haciendo referencia a lo que les dije en un principio. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces eres hijo de Dios y tienes vida eterna. Pero si no, entonces no, tu creer no te sirve de nada, sino va acompañado de fe, de fe en el Evangelio correcto, en el Evangelio único, que no está bajo maldición, ¿verdad? Judas capítulo 1, versículo 21, Judas, que nada más tiene un capítulo, es complicado a veces encontrarlo, que solo es un capítulo, pero vamos a tratar de aquí sí, en esta parte sí, aquí está. Judas es una sola hoja. Judas capítulo 1 versículo 21 dice así: conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para, a ver si se logra ver ahí, para vida eterna, ¿verdad? A ver si se logra ver la cámara, a ver si no se ve borrosa, para vida eterna, ¿ok? Siempre dando testimonio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Juan, aquí el versículo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, obviamente, va a escudriñar mi palabra para conocer al Padre, para conocerme a mí, y guardará esa palabra que ha aprendido, que ha escuchado, que ha leído. Esta palabra. Entonces, el que me ama, disculpe, ya me perdí, sí, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, vendremos el Padre y yo, por medio en la persona del Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. O sea, serás bautizado con el Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente. Y una vez que hayas sido bautizado con el Espíritu Santo, en ese preciso momento tu espíritu nacerá de nuevo, nacerá nuevamente. Por lo tanto, entonces tú de ahí en adelante ahora tienes vida eterna. Y el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo que ya mora en ti como un sello, ellos van a morar dentro de ti, en tu interior, para siempre, como lo hemos venido leyendo, para siempre, ¿verdad? Entonces,
Eso es algo simple y tan fácil y muy sencillo de comprender, amigo. No es cuestión de darle tantas vueltas, de buscar una sabiduría súper exagerada, no sé, súper extraordinaria, una sabiduría sabiduría de hombre que muchos a veces dan, no. La palabra de Dios es simple y es fácil de entender en la mayoría de los casos. El hecho es que no todos queremos conocer la voluntad de Dios realmente. No todos queremos conocer la verdad de Dios realmente. Y por eso terminamos acomodándonos más en cualquier lugar que se nos haya hecho creer de Jesús, ¿verdad? Entonces, para los que realmente queremos conocer la verdad, como fue mi caso, que realmente quise conocer la verdad, empecé a escudriñar la palabra de Dios, a, a, empecé a poner en práctica, empecé a practicar estas palabras en mi vida, empecé a escudriñar la palabra de Dios, queriendo conocer la voluntad de Dios, y asimismo encontré su doctrina, y por lo tanto encontré el Evangelio, encontré el arrepentimiento genuino, que después lo voy a explicar con más detalle, porque hay más, acabo de incorporar más versículos en cuanto a cuál es el verdadero, genuino arrepentimiento para salvación. Entonces, gracias a eso yo llegué a este proceso evangelístico de salvación, y gracias a eso puedo considerarme 100% con vida eterna. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por mí, por ti, por todos. Y gracias a mi fe, que yo creo con todo mi corazón en esa obra. Romanos, ya para finalizar, Romanos 8, vamos con el versículo modelo de este tema. Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 10. Pero antes quiero leerles este versículo del cual les hablé. Jesucristo lo dijo, lo vimos que Jesús lo dijo, que todo aquel que rehúse creer en Jesús ya ha sido condenado, ¿verdad? Como está escrito también en Marcos, Marcos 16 creo. Ir y predicar el evangelio, y todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, afirmación, no hay más opciones ni segundas o terceras oportunidades, no, es simple. ¿Crees o no crees? ¿Crees para vida eterna o no crees para condenación eterna? Y ahora el apóstol Pablo hace válida, o él testifica estas palabras diciendo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, en el mismo capítulo, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amigo que me escuchas y hermano pentecostal que me escuchas, ninguna condenación hay. Entonces, ¿tú que crees que la salvación se pierde? Tú todavía estás posiblemente sujeto a caer bajo condenación. Todavía estás propenso a ser condenado. Entonces tú todavía no estás dentro de estas palabras. Estas palabras no son para ti, porque aquí dicen ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú crees que la salvación se pierde, entonces tú estás así, entre que sí, acá para la vida eterna, pero no, pero la puedo perder, y entonces me vengo a la condenación eterna. Y estás así, no. Jesús te dio firmeza. La fe significa precisamente eso, firmeza, estar completamente seguro, porque la misma palabra lo dice. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y es por fe que somos salvos, porque Jesucristo mismo dijo: bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque vosotros, aún viendo visto, ni aún así creéis, ni aún así creen. Entonces son más bienaventurados aquellos que creen sin haber visto estas obras, estos milagros.
que por pura fe creen. Entonces, todo conlleva al creer y al que tú tengas esa seguridad. Eso es fe, eso es creer con fe, tener esa completa seguridad 100% de que tú has creído correctamente y que gracias a eso tienes vida eterna y que no le están baleando, que puedo perder mi salvación, que no, tú firme, tu salvación no la puedes perder gracias a que Jesús lo prometió y no puedes perder tu salvación porque la salvación no depende de ti, depende de Jesús, como lo acabamos de leer, porque tu alma fue dada por Dios a Jesús para que Jesús la tenga en sus manos y te resucite en aquel día, el último día, como lo leímos. Y dice Jesús la promesa que nadie podrá arrebatarte jamás de su mano. Jamás nadie te podrá arrebatar de su mano. Esa es la promesa. Entonces, ¿cómo puedes tú perderte de las manos del Señor? ¿Cómo puedes tú como oveja perdértele al buen pastor? Que Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen, me oyen. Jesús no puede perder a sus ovejas nunca, ¿verdad? Entonces, aquí está claramente el versículo dicho para ti y puedes leer todo el capítulo completo para que comprendas mejor el contexto y te lo explica muchísimo mejor. Pero ahora solo lo hice para resumir, ya para finalizar con estos versículos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Obviamente, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios porque has nacido de nuevo, tu Espíritu por medio de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, obviamente tú vas a andar conforme al Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y no conforme a la carne. Obviamente hay cristianos que verdaderamente han sido nacidos de nuevo, pero andan conforme a la carne, ¿verdad? Porque tienen el espíritu apagado, como dijo el Señor, el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, no lo apaguen, ¿verdad? Manténganlo brillando dentro de ustedes como una lámpara que alumbra, ¿verdad? Y eso es manteniéndose, leyendo la palabra, en comunión con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, el otro versículo también se lo quería yo leer, pero no, creo que no está aquí, no recuerdo dónde está, donde dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si no, no, ¿verdad? Eso lo leímos en el video anterior, entonces los videos anteriores. Entonces Romanos 8 del 10 al 9 dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto al pecado. O sea que ya no hay condenación. Cualquier pecado que tu cuerpo cometa está fuera de Cristo. Aunque Cristo mora en ti, pero tú, por el Espíritu Santo que ya mora dentro de ti, tú ya eres considerado apartado para Dios, eres considerado santo. No porque tú seas santo, conforme a la carne, no, conforme a la carne lo está diciendo. Conforme a la carne seguimos siendo pecadores, pero conforme al Espíritu Santo, a Cristo que mora en la persona del Espíritu Santo dentro de ti, habiendo sido sellado con el Espíritu Santo, por medio de eso tú eres considerado como santo ante los ojos de Dios, no porque tú seas un santo, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso, por el Espíritu de Dios, tú eres considerado santo, apartado de la condenación, como lo acabamos de leer, de la condenación eterna, para la vida eterna, ¿verdad? Claramente lo está diciendo. En verdad estás muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que de hecho era desde el versículo 9, lo voy a leer, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, aquí está el versículo que quería yo decirles, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y con estas palabras, amigo, cierro este tema, finalizo este tema. Si el Espíritu de Dios no habita en ti,
Entonces tú no eres de Él, no perteneces a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿a quién, a quién perteneces, amigo que me escuchas? ¿A quién perteneces tú? No hay muchas opciones, solo está Dios y el diablo. ¿A quién perteneces? ¿Al diablo o a Dios? Esa pregunta te la dejo a ti y pues ya con estos temas voy a finalizar. Ahorita finalicé ya con el de todo esta serie que hemos estado viendo, esta serie evangelística es para llevarnos a este punto, a la vida eterna, o por rechazar esta serie evangelística, este anuncio evangelístico, para llevarte a la condenación eterna, amigo. Eso ya lo estaremos viendo más adelante. Voy a terminar de desarrollar el tema y en el próximo video ya concluiré lo que es esta serie evangelística, ¿verdad? Que el propósito de esta serie evangelística es precisamente eso, para llevarnos a nosotros como seres humanos a la vida eterna o a la condenación eterna. Bueno, amigo que me escuchas, eh, ojalá y te haya sido de bendición y el día de mañana puedas darme una gran noticia que gracias a este anuncio has tomado la decisión de tu vida, de entregarle tu vida a Cristo, convirtiéndote al evangelio genuino, creyendo en esta doctrina y puedas así pasar de la condenación eterna a la vida eterna, de la muerte a la vida, por medio de aquel que vino a poner su vida para darnos vida eterna. Entonces, amigo, me despido, hasta el próximo video y gracias por su tiempo y pues ojalá y este video les haya sido de mucha bendición y pues nos vemos.